finalizando ya casi la semana 17ª del tiempo ordinario. Estamos en las últimas parábolas, en la última parábola recordada por el Evangelio de San Mateo que hemos venido meditando durante toda esta semana, a excepción de ayer, que celebrábamos la memoria de Santa Marta y escuchamos un pasaje de San Lucas. Toda esta semana la liturgia como tal nos ha venido trayendo por el Evangelio de San Mateo. Ser discípulo del reino se parece al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas, nos dice el Evangelio. Hoy nos presenta dos parábolas que nos ilustran bien en qué consiste el reino de los cielos. La red, el trasmayo, como queramos llamarle, la atarraya, como queramos llamarle, y el letrado que se ha hecho discípulo del reino. Cuando el Señor nos habla hoy de la red o del trasmayo o del el aparato, la cosa que se usa en la orilla del mar, en la pesca, cuando el Señor nos habla de esta red, nos habla con una mirada universal. La red que dice es echada en el mar, atrapa peces de toda especie, nos recuerda el versículo 47. Es decir, no tiene límites ni tampoco hace excepciones. Es como si Jesús hoy en el Evangelio nos recordara de que el reino de los cielos está abierto para todos. No se trata de una red que es selectiva, en la cual solo entran algunos peces. Es una red abierta. Pensemos entonces inmediatamente en la imagen de la iglesia como comunidad, la iglesia como familia. Aunque esa iglesia como comunidad y como familia esté de alguna manera interrumpida en este tiempo en el que vivimos este confinamiento social, este aislamiento social que no va a terminar hoy ni mañana, pero aparentemente está interrumpida esta experiencia de iglesia como comunidad abierta a todos. Pero se han abierto otros canales distintos que hacen que la iglesia continúe siendo una comunidad, si no es cierto, una comunidad presencial comunitaria. Hemos vuelto la mirada sobre la familia como una pequeña iglesia doméstica, como un pequeño templo, un pequeño santuario. Y en realidad la familia es y debe de ser siempre, como la iglesia lo ha recordado por años, un pequeño santuario. ¿Cómo la familia puede ser un pequeño santuario abierto a todos? ¿Cómo la familia puede ser eso cuando Cristo es el centro de esa familia? Entre más Cristo es centro de mi hogar, entonces mi familia es un pequeño templo y una comunidad cristiana. De tal manera entonces que durante este tiempo hemos abierto la mirada que ya la iglesia la había recordado hace años hacia la familia, hacia la comunidad central de la familia. Y de verdad que una parroquia se construye de familias. Una parroquia sin familias no es una parroquia. La parroquia está construida de pequeñas familias, de grupos de familia, de comunidades con familia. Y también se nos han abierto otros espacios, los que nosotros llamamos los espacios digitales, los espacios virtuales. No son estos espacios los más importantes, ni tampoco vamos a vivir toda la vida en estos espacios virtuales. Pero hoy
estos espacios son necesarios, son importantes. Y si se construye en la familia los valores del reino que hemos venido hablando durante esta semana, si la familia se vuelve sobre sí misma para hacer oración, para leer la palabra, para tomar tiempo para el Señor, entonces el día que pasemos de esta dimensión solamente espiritual, virtual, a otra vez a la experiencia de comunidad grande, de comunidad parroquial, entonces vendrán familias distintas, vendrán familias convertidas, porque no es posible que se vuelva la comunidad con las familias todavía con los mismos defectos del pasado, con los mismos errores del pasado y sobre todo con los mismos pecados de siempre. Una familia que durante este tiempo de pandemia no ha sido capaz de cambiar, ha desperdiciado todo el resto de estos días, los ha echado a la borda. Y el Evangelio nos dice, ahí va a ser donde vamos a sentir el rechinar de dientes. Ahí donde hemos perdido el tiempo y se lo hemos regalado al demonio, en vez de habérselo dado a Dios, pues allí vendrá el rechinar de dientes en su momento determinado. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es profundamente Padre. Dios está abierto a todos, pero allí es donde entra precisamente la dimensión de la libertad del corazón. Ninguno de nosotros está obligado a hacerle caso a Jesús. Nadie está obligado. No es una obligación. Seguir a Jesús es una decisión libre del corazón. Y sigue a Jesús aquel que ha tomado en su corazón como un principio de libertad, ha tomado la decisión de seguirlo, de ir tras los pasos de Jesús. Pero en la libertad humana, en el libre albedrío que decía Santo Tomás, en el libre albedrío, cada uno decide. Muchos durante esta pandemia se dieron vacaciones de Dios de manera completa. Ya no oran, ya no leen la palabra, ya ni tan siquiera se comunican con su parroquia, han hecho un olvido completo de su propia parroquia. Esa es la cosa más fatal que le puede suceder a un cristiano, a un bautizado, pero muy por sobre todo a un agente de pastoral que ha olvidado a su propia parroquia, a su madre. Olvidar a la parroquia es como olvidar a su propia madre, es como darle la espalda a su madre, porque la parroquia es madre y maestra, y darle la espalda a la madre y maestra es como haberle dado la espalda al propio Dios. Por eso entonces vale la pena que a la luz también de la primera lectura, tan hermoso pasaje del profeta Jeremías en el capítulo 18, nos demos cuenta de que nosotros estamos en las manos de Dios, pero tenemos que permitirle a Dios hacer de nosotros lo que Él quiere. ¿De qué sirve que no le permitamos a Dios hacer lo que Él quiere? ¿De qué nos puede servir decir que somos católicos, que amamos a Dios y que amamos a la iglesia, pero no permitimos que Dios cambie nuestra vida? La primera lectura nos habla de la greda, del barro en manos del alfarero. Y el Señor dice, así como ese alfarero cuando va a hacer una olla, un jarro, y esa olla o jarro no le sale bien, vuelve otra vez, lo deshace y empieza a hacerlo de nuevo. Y dice, así hace el Señor con ustedes. Si algo en nosotros no ha estado bien, hemos tenido más de 100 días hasta ahora para poder enderezar nuestro sendero y hacer de que Dios en estos más de 100 días haga de mí un joyero hermoso,
haga de mí una obra de arte durante más de 100 días que hemos estado en casa, hemos estado en la familia, que no hemos estado en la comunidad parroquial, pero sí hemos estado en la familia. Si no le hemos dado la oportunidad a Dios durante este tiempo, me pregunto, ¿qué piensas tú de tu vida? ¿Qué crees que es tu vida? Porque una vida sin darle la oportunidad a Dios es basura verdaderamente, es auténticamente basura. Así como el alfarero lo que no sirve lo deshace y lo vuelve a hacer nuevo, si tu vida no la pones en las manos del Señor para que la trabaje, para que nos trabaje nuestra vida, nos haga nuevo, nuestra vida se convierte en basura. ¿Dios puede recoger esa basura nuestra? Sí lo puede hacer. Dios puede transformar la basura nuestra, nuestro propio pecado, ese egoísmo, esa pereza espiritual que nos está invadiendo, esa falta de gusto por las cosas del Señor, esa búsqueda de lo espiritual, ese acomodamiento a esta situación, ¿no? Esta arteriosclerosis espiritual que nos ha invadido, peor todavía que el virus. Más que el virus que nos puede matar, lo peor que nos puede pasar es que nos mate la arteriosclerosis espiritual. Olvidarte de Dios, olvidarte de orar, olvidarte de la palabra, olvidarte de tu propia parroquia y no tener la oportunidad de ayudarla, ni de colaborar, ni de estar pendiente de las iniciativas de tu propia parroquia. Eso sería arteriosclerosis espiritual. No podemos vivir en esta situación. Es necesario que, como el Evangelio hoy nos ha hablado, nosotros tomemos cartas en el asunto, porque si no, va a haber una respuesta para nosotros. Al final de la historia nos pasará como la red, que está abierta a todo, porque la iglesia está abierta para todo. Y no me refiero a abierta a las puertas, porque las puertas estas son paredes. La iglesia no es el templo, ¿no? Hay gente que dice, más aún hay gente que nunca ha ido a la iglesia y dice, que no sé qué, que los padres cerraron la iglesia, que los padres son unos cobardes. Y yo me pregunto si eso que dicen que los sacerdotes somos los cobardes que hemos cerrado la iglesia, me supongo que ellos están en las salas de COVID del hospital ayudando, ¿no? Me supongo, ¿no? Si los cobardes somos nosotros que hemos cerrado la iglesia, los obispos, el Santo Padre que nos ha pedido todo esto, los señores obispos de Honduras, me supongo que estos que critican a la iglesia están ayudando en las salas de COVID del hospital, me supongo, porque no entienden el principio del cuidado de la vida, se les olvidó el 5.º mandamiento, se les olvidó completamente. La iglesia no es un potrero, nunca ha sido la iglesia un potrero. La iglesia tiene normas, principios. La iglesia trabaja de manera ordenada. La iglesia no es una secta protestante que se manda solo y que luego ahora no les ha importado nada y están celebrando a diestra y siniestra y sin protección la gente. O sea, no les importa la gente, les importa el dinero de la gente. Eso no es la iglesia. Aquí tenemos esta parroquia que sobrevive sin dinero de la gente, sin los ingresos que la gente da. Apenas sobrevivimos de gente generosa, de solidaridad, de personas que vienen y dan una ofrenda y colaboran, de los padrinos, de las madrinas que todavía nos ayudan, de gestos que nosotros hacemos y de iniciativas para autosostenernos. Pero bueno, entonces, cada uno de nosotros al final de nuestra vida, dependiendo de nuestras acciones, vamos a tener la oportunidad de quedarnos entre los elegidos o ser tirados como los peces que no sirven cuando se sacan del mar, como nos recuerda la parábola de las redes. Por eso es importante darnos cuenta que el don de salvación es ofrecido a todos, que a nadie se le exceptúa del don de salvación, y que la iglesia están cerradas las puertas del templo, pero que no ha estado cerrada las puertas del alma, de la esencia de la iglesia, que se llama sacramento de la Eucaristía.
En este templo, solo en pandemia, ya llevamos más de 100 Eucaristías celebradas. Más de 100 Eucaristías aquí celebradas. Eso significa que aquí, más de 100 veces el reino de los cielos y Dios ha estado bajando a este templo. Más de 100 veces. Eso precisamente, eso es la iglesia. La iglesia no son paredes. La iglesia es la persona y se trata de la persona bautizada que toma conciencia de su vocación de cristiano y hace camino con Jesús. Se deja transformar, se deja moldear como la greda en manos del alfarero. Jesús nos recuerda hoy en esta parábola que seguramente es así, los malos serán echados al horno de fuego. Ojalá nosotros no seamos elegidos entre los malos. Antes de continuar su discurso, Jesús, como queriendo captar la atención de sus oyentes, pregunta: ¿han entendido todo esto? Y ellos le respondieron: sí, lo hemos entendido. La respuesta afirmativa de quienes lo escuchan, Jesús entonces añade a esto la última parábola, la parábola del letrado que se ha hecho discípulo del reino. Es interesante ver cómo Jesús en esta parábola ya no habla de una comparación con el reino de los cielos, sino que se ha hecho discípulo, dice aquel que se ha hecho discípulo del reino. Si pasamos esta expresión por las parábolas que hemos escuchado durante toda esta semana, podríamos afirmar que un discípulo es estos 5 elementos que ahora voy a mencionar. Primero, un discípulo del reino a la luz de todos los textos de esta semana es quien ha dejado que la semilla de la palabra de Dios caiga en su vida como en un terreno fértil y produce el 100, el 70 y el 30 por uno. Eso es un discípulo. El que ha ablandado el corazón durante más de 100 días de pandemia. El que el corazón lo ha hecho pequeñito para arrepentirse de sus brutalidades de pecado y ha visto la misericordia de Dios y se ha dejado amarrar al Señor en su misericordia. Segundo, quien creciendo junto a la cizaña se ha mantenido como un buen trigo que al final es llevado a los graneros del reino. En medio de la cizaña, cada uno de nosotros en realidad hemos dicho durante estas reflexiones anteriores, tenemos un poco de cizaña y tenemos un poco de trigo también en la vida. Pero en medio de la abundancia de la cizaña, nosotros no nos hemos dejado o no deberíamos habernos dejado consumir por la cizaña que destruye el reino de Dios. ¿Cuántos durante estos días de pandemia, estos más de 100 días de pandemia, están viviendo como cualquier pagano? Como cualquier pagano. Es una cuestión lastimosa, cómo la cizaña les ha consumido el trigo de la experiencia de la vida y de Dios. Personas que no oran, que se les olvidó que son cristianos. Personas que no leen la palabra, que tienen la Biblia ya empolvada. Yo creo que hasta cucarachas tienen adentro de ella porque no la han vuelto a tocar en más de 100 días. Personas que se olvidaron de María, que ni tan siquiera rezan el rosario. Personas que se han olvidado de la vida de la iglesia y que se han olvidado incluso de su propia parroquia. Ese no es un discípulo del reino. El discípulo del reino se mantiene firme, de pie, parado, con esperanza y con actitud fuerte en medio de la cizaña. Tercera característica del discípulo del reino, quien dejando que en su corazón crezca la palabra de Dios, se ha hecho árbol frondoso, capaz de ser casa para otros. ¿Cuántas personas durante estos 100 días
he visto crecer y me admira muchísimo. Unos han decrecido, se volvieron cizaña, y otros se han vuelto trigo. Incluso personas que no son agentes de pastoral en esta parroquia, les he visto crecer. Les he visto tener una actitud distinta frente al trabajo de la parroquia, frente a la faena que hacemos de múltiples maneras, de forma digital, como queramos, pero de múltiples maneras, una actitud distinta, una actitud eclesial, una actitud verdaderamente de discípulo. ¿Cuánta gente también pasa atento a las necesidades de la parroquia? Se me viene a la mente solo una persona cuyo nombre no voy a mencionar, pero se me viene a la mente esa persona que llama casi todas las semanas. ¿Cómo están? ¿Qué tal está usted, padre? ¿Cómo va usted? ¿Necesita algo? Y no es un agente de pastoral, es una persona bautizada que ha tomado conciencia de su propia iglesia. Ese es un discípulo del Señor, del reino, porque sabe atender a su madre, sabe atender a su iglesia, sabe estar pendiente de ella, así como ella está pendiente de ustedes. Y cuarto, quien como buena levadura es capaz de fermentar la masa del pueblo donde se encuentra. Si durante este tiempo, durante este aislamiento social, si durante este tiempo de alejamiento de la comunidad, de la iglesia comunidad, no hemos sido capaces de fermentar la masa, entonces vuelvo a repetir, hemos desperdiciado más de 100 días que nunca los vamos a volver a recuperar. Son 100 días que nos hicimos más viejos. Y los viejos solo se nos avisora al final. Por lo tanto, si durante 100 días no hicimos nada, pues ya nada podremos hacer. Lo que sigue por delante es ponernos de pie para ver qué puede suceder de nuestra vida. Pero haber desperdiciado 100 días en la nada, eso no tiene nombre. Y muy por sobre todo no tiene nombre para un cristiano. Quinto elemento de un discípulo del reino, quien se desprende con alegría de todo lo que tiene para adquirir el verdadero tesoro y la perla fina. Se desprende de todo, incluso de las cosas pequeñas. Aquel que sabe compartir, que no es pegado en sí mismo, que no es egoísta. Aquel que no se le está poniendo el codo como piedra porque no comparte ni lo más mínimo. No, ese no es el discípulo del reino. El discípulo del reino es el que se le ablanda su codo, que sabe compartir con el otro, con el cercano, con el prójimo, con el vecino, que sabe compartir lo que tiene. Me decía una familia, mire qué bonito, padre, que no nos había pasado, yo sé que antes sucedía, ¿no? Yo me recuerdo antes, hace bastantes años, 15, 20 años atrás, cuando llegaba la Navidad, bueno, eran pocos unos que otros, cada vez compartían lo que tenían, los nacatamales, las torrijas, las compartían entre familias, entre vecinos. Ahora cada uno se mete sus propias torrijas, ¿no? Y sus nacatamales, y no le da a nadie. Antes sucedía que éramos solidarios y compartíamos, ¿no? Y me decía esta señora, mire qué bonito que ahora entre los vecinos, cuando uno hace una comidita buena, entonces si hacemos una sopita de gallina, vamos y agarramos un poco y lo compartimos con el vecino y empezamos a compartirlo. Qué bonito gesto, ¿no? Cuando no nos volvemos encerrados en nosotros mismos, sino que sabemos dar lo poco que tenemos. No importa, no necesitamos dar unas cosas grandes, necesitamos dar poco pero con amor. Eso es lo que necesitamos hacer. Quien se desprende con alegría de lo que tiene para adquirir el verdadero tesoro y la perla fina. Y sexto, quien así obra será como el pescado bueno escogido y metido en la cesta, como nos recordó hoy el Evangelio.
Mis queridos hermanos, ¿cuáles podrían ser finalmente las posibles conclusiones de todas las parábolas de esta semana? Tenemos tal vez 5 conclusiones. Primero, la implantación del reino de Dios no se hará sin resistencia ni dificultades. La parábola del sembrador. El reino de Dios no se implanta fácil, no. Si no, veamos el panorama de estos 100 días. ¿Cuántas personas comprometidas, agentes de pastoral, se olvidaron de Dios? ¿Ve? El reino de Dios tiene resistencia, tiene mucha resistencia. Segundo, pero acabará por triunfar el reino de Dios. Siempre el reino de Dios está por encima de la mezquindad de nuestros pecados. Nos lo recordó la parábola de la mostaza y de la levadura. El